Imagina tener en tus manos a los tres héroes más icónicos, rentables y legendarios en la historia de la humanidad. Tienes a Superman, a Batman y a Wonder Woman. Tienes a la maldita Santísima Trinidad. Literalmente es imposible perder dinero con ellos. Y sin embargo, Warner Bros. Logró lo impensable: que el público simplemente dejara de ir al cine. En el video de universos fallidos, muchos me reclamaron: bro, ¿cómo vas a hablar de universos fallidos y te vas a saltar el Snyderverse? Y tenían toda la maldita razón. Pero meter el fracaso de DC en un top rápido era muy poco, porque esto no fue un simple tropiezo en taquilla. Lo del universo extendido de DC fue el suicidio corporativo más espectacular, tóxico, doloroso y humillante de la última década. Ahora sé exactamente lo que muchos van a escribir ahí abajo. ¿Otra vez Marvel? Will, pareces un disco rayado. Y créanme, me encantaría no mencionarlos para nada, pero el estreno de The Avengers en 2012 fue el meteorito que estalló la línea temporal en Hollywood. Ese billón de dólares hizo que los dinosaurios de traje y corbata en las oficinas de Warner entraran en pánico absoluto. Hoy no vamos a debatir si la visión de Zack Snyder era una obra maestra incomprendida o una basura pretenciosa. Vamos a ver cómo una junta directiva, cegada por la envidia y la urgencia de cobrar millones en bonos, asesinaron a su mina de oro y una joya para millones de fanáticos. Para entender en qué momento se pudrió todo, tenemos que viajar al año 2013 y analizar el plan perfecto que Warner arruinó. Todo arrancó con muchísima esperanza. Se estrena Superman, Man of Steel y, siendo sinceros, fue un respiro de aire fresco brutal. Veníamos de ver a los héroes de la competencia haciendo chistes de shawarma y de repente llega Snyder y nos tira en la cara a un Henry Cavill imponente, musculoso y guapo. Un Superman realista que golpeaba con el peso de un dios y que rompía la barrera del sonido cada que volaba. La película hizo casi 670 millones de dólares. Era un primer paso sólido. Pero aquí hay un detalle fundamental que la gente olvida o que la prensa nunca quiso explicar bien. Zack Snyder nunca, pero nunca, quiso construir un universo cinematográfico infinito como el de Marvel. Ese no era el trato. Snyder le vendió a Warner Bros. Una historia cerrada, una épica de 5 capítulos estilo El Señor de los Anillos. Iba a ser Man of Steel, luego Batman vs Superman y de ahí una trilogía de la Liga de la Justicia, donde al final los héroes ganaban, algunos morían y la historia se acababa, fin. Y Warner estaba súper de acuerdo hasta el fatídico año 2014. Ese año Marvel hace un evento masivo y anuncia Capitán América Civil War e Infinity War. Los directivos de Warner Brothers vieron la cantidad obscena de dinero que Disney iba a imprimir y les dio un ataque de ansiedad corporativa. Llamaron a Zack Snyder y le dijeron: genio, olvida las 5 películas, queremos nuestro propio universo extendido y lo queremos para ayer. Marvel se había tomado 4 años y 6 películas individuales para juntar a sus héroes. Warner Bros. Quiso hacer exactamente lo mismo, pero en su segunda película. No sean malos. Obligaron a Snyder a meter en un solo guión la presentación de un nuevo Batman, la introducción de Wonder Woman, cameos de Flash, Aquaman y Cyborg. Ah, bueno, a Lex Luthor, a Doomsday y de paso la muerte de Superman. Quisieron meter un pavo entero, de esos de Navidad, en un microondas. Y lógicamente la presión de querer igualar a Marvel hizo que los ejecutivos tomaran el control con tijeras en la mano, dándole inicio a el año del pánico y las tijeras corporativas. Llegamos a 2016, el año que destruyó la confianza de todo el público. Se estrena Batman vs Superman, la crítica la destroza y la taquilla se desploma en su segunda semana. Pero si analizas a fondo lo que pasó en la sala de edición, te das cuenta de que el verdadero villano no fue el guión, fueron las cabezas millonarias ahí. Warner estaba obsesionada y se mojaba pensando que la película hará $1.000 millones a la fuerza. Y para lograr eso necesitaban que los cines pudieran proyectarla muchísimas más veces en el día. La solución de los genios de traje fue simple y estúpida. Obligaron a Snyder a recortar 30 minutos enteros de la película semanas antes del estreno. Y no cortaron escenas de relleno, mutilaron todo el arco de investigación de Superman y las verdaderas motivaciones de Lex Luthor. Cuando meses después salió la famosa Ultimate Edition, casi todos los que la creyeron mala dijeron: oye, la película sí tenía sentido. Y claro que lo tenía, pero Warner prefirió estrenar su Frankenstein incomprensible con tal de vender más entradas en el cine. Pero si creen que eso fue estúpido, esperen, porque lo que le hicieron a Suicide Squad ese mismo año es para meterlos a la cárcel y quitarles los derechos de DC. El director David Ayer había grabado una película oscura, tensa y callejera. Pero justo en esa época, Marvel estrena Guardianes de la Galaxia y por otro lado Fox la rompe con Deadpool de Reynolds. El público ahora pedía chistes, música pop y todo en lo que es experto Marvel. ¿Y adivinen qué hizo Warner? Sí, entraron en pánico otra vez.
Vieron que el primer tráiler de Suicide Squad, ese que tenía Bohemian Rhapsody de fondo, había sido un éxito viral brutal. Así que los que mandan tomaron una decisión que hoy sigue pareciendo un chiste. Le quitaron la película al director y contrataron a Trailer Park. Sí, la empresa de marketing que hizo el tráiler para que reeditara la película completa. El resultado, agarraron un drama criminal y lo convirtieron en un videoclip de MTV de 2 horas. Con ediciones epilépticas, introducciones repetidas, el Joker de Jared Leto recortado a nivel de cameo y canciones de rap metidas a la fuerza cada 3 minutos. Es como si contrataran a Enchufe TV para dirigir una película de Guillermo del Toro. Ese año quedó claro que Warner Bros. Ya no era un estudio de cine haciendo películas, era una agencia de marketing persiguiendo tendencias. Y lamentablemente, esta incompetencia solo estaba pavimentando el camino para la tragedia más oscura de la franquicia. Y así, arrastrando malas decisiones, llegamos a El crimen de 2017 y El bigote de los 25 millones de dólares. Durante la producción de la Liga de la Justicia ocurrió una verdadera tragedia en el mundo real. Zack Snyder sufrió la pérdida de su hija. Devastado y sin cabeza para pelear con ejecutivos idiotas, decidió dar un paso al costado para estar con su familia. Cualquier estudio de cine en el planeta, con un mínimo de decencia humana, había retrasado la película, respetado el luto de su director y esperado a que las aguas se calmaran. Pero Warner Bros. No era, ni es un estudio decente. Para los ejecutivos a cargo de DC Films en ese momento, como Geoff Johns o John Berg, la tragedia de Snyder fue la excusa caída del cielo que estaban esperando, para sacarlo del camino y tomar el control total. Inmediatamente contrataron a Joss Whedon, y si no lo conocen, él es el director de Los Vengadores de Marvel, y le dieron carta blanca para reescribir y regrabar casi el 70% de la película. O sea, ya eran muy obvios con querer marvelizar sus películas a la fuerza. Incluso despidieron al compositor original Junkie XL, que venía haciendo un trabajo épico, y trajeron a Danny Elfman para reciclar la música de Batman del 89. Pero el verdadero crimen no fue lo que pasó en la pantalla, fue la pesadilla que se vivió en el set de grabación. El ambiente se volvió tan tóxico que actores como Ray Fisher, quien interpretaba a Cyborg, denunciaron abusos verbales, racismo y un trato asqueroso por parte de Whedon. Incluso hubo reportes confirmados de que el director amenazó con destruir la carrera de Gal Gadot si no decía sus líneas, las cuales, por cierto, estaban llenas de un humor sexual tan barato que ella odiaba. ¿Y qué mujer no odiaría esto, por Dios? Pero bueno, ¿y qué hicieron los jefes de Warner ante estos abusos? Miraron hacia otro lado y lo encubrieron todo. ¿Por qué? Y aquí está el dato corporativo que les va a hervir la sangre. Resulta que justo en ese momento, la gigante de telecomunicaciones AT&T estaba a punto de comprar Time Warner. Si el estreno de la Liga de la Justicia se retrasaba para el año 2018, el CEO de Warner, Kevin Tsuchihara, y sus ejecutivos iban a perder sus multimillonarios bonos navideños. Prefirieron encubrir un ambiente laboral tóxico y estrenar una película rota antes que quedarse sin su dinero. De hecho, fue el propio Tsuchihara quien dio una orden estricta e inamovible. La película no podía durar ni un segundo más de 2 horas. El objetivo, meter más funciones al día en los cines y cobrar más rápido. Aunque eso, claro, significara mutilar por completo la trama. Lo mismo que Batman vs Superman. Y el símbolo absoluto de esta avaricia, la prueba irrefutable de que Warner le importaba un carajo el arte de Snyder y de DC, es el infame bigote de Superman. Como Joss Whedon tuvo que regrabar media película a las prisas, llamaron a Henry Cavill de urgencia. Pero Cavill estaba en pleno rodaje de Misión Imposible 6 y por contrato con Paramount no podía afeitarse el bigote. En lugar de retrasar el estreno, Warner decidió gastar 25 millones de dólares en intentar borrarle el bigote con CGI, teniendo apenas unas cuantas semanas para hacerlo. El resultado fue esa horrible cara de plastilina en la primera escena de la película. Ese labio superior deforme es la metáfora perfecta del universo DC Warner. Un monstruo desfigurado por hombres de traje que solo querían dinero rápido. El daño a la marca fue tan masivo y humillante que el universo entero colapsó, y así entramos en la etapa más ridícula y desconectada de todas, la era del caos y los egos intocables. Después del mega fracaso del 2017, nadie en Warner Bros. Sabía quién estaba al volante. Bajo el mando del nuevo presidente de DC, Walter Hamada, el estudio simplemente tiraba dardos a la pared a ver qué pegaba. De pronto, Aquaman del 2018 sorprendentemente hace $1.000 millones en taquilla y los millonarios se mojaron hasta más no poder. Y bueno, los ejecutivos, en lugar de entender que la película funcionó porque era una aventura simple y divertida bajo el agua, se confundieron todavía más. Dijeron, es que a la gente le gustan los colores súper saturados y los chistes tontos. Y empezaron a dar luz verde a proyectos que no tenían absolutamente ninguna coherencia. Tuvimos Wonder Woman 1984 con un guión tan flojo que arruinó el respeto que el personaje se había ganado. Y ni hablar de la actuación de Gal Gadot en esta película. Miren esta escena.
La cara de Pascal lo dice todo. Ay, ay, ay. Y luego tuvimos Birds of Prey o Aves de Presa, que hasta el día de hoy nadie sabe si era una secuela, un spin-off o un video musical de Harley Quinn. Pero la ironía más grande, el verdadero chiste de todo esto, es que mientras el universo extendido se hundía en la miseria, las únicas producciones de DC que ganaron premios Oscar, que hicieron billones de dólares y que todo el mundo amó sin dudarlo, fueron Joker con Joaquin Phoenix, The Batman con Robert Pattinson y más recientemente la serie de El Pingüino en HBO. ¿Y saben por qué estas tres obras maestras funcionaron tan bien? Porque sus directores les prohibieron rotundamente a los ejecutivos de Warner conectar esas historias con el universo principal. No había rayos láser, no había cameos forzados de otros héroes. Quedó clarísimo que el problema nunca fue la marca de DC ni sus personajes. El cáncer siempre fue el intento de forzar un universo interconectado dirigido por una junta directiva incompetente. Pero si creían que los ejecutivos eran los únicos culpables de esta masacre, esperen a ver lo que pasa cuando dejas que el ego de un actor se vuelva más grande que la propia franquicia. Entra a la sala Dwayne "La Roca" Johnson. La Roca protagonizó Black Adam en 2022 y desde el día 1 orquestó un intento de golpe de estado corporativo. Si conoces algo de los cómics, sabes que Black Adam es por definición el villano principal de Shazam. Su destino natural en el cine era enfrentarse a él. Pero el ego del cabeza de rodilla era tan gigantesco que se negó rotundamente a aparecer en la película de Shazam. Es más, su toxicidad llegó al punto de prohibir por contrato que los personajes de su película hicieran un cameo en Shazam 2, saboteando así activamente la taquilla de sus propios compañeros de trabajo. Él no quería cruzarse con héroes que consideraba poca cosa. Él quería adueñarse de la jerarquía de DC y pelear directamente contra el pez más gordo y poderoso, Superman. Así que, pasando por encima de las autoridades de Walter Hamada y de todos los jefes de DC, la piedrita fue a llorarle directamente a los dueños de la compañía matriz. ¿Para qué? Para que trajeran de vuelta a Henry Cavill a grabar un cameo de 5 segundos en la escena post-créditos de Black Adam. La Roca usó a Henry Cavill como un trofeo personal de relaciones públicas para decirle al mundo: "Yo mando aquí". El resultado de tanto ego fue que Black Adam fue un fracaso absoluto en taquilla. Después de esto, al cabeza de Humpty Dumpty le cerraron la puerta de DC en la cara. Y el pobre de Henry Cavill, que acababa de anunciar oficialmente en su Instagram que regresaba como Superman y había renunciado a la serie The Witcher, fue despedido una semana después por la nueva gerencia. El egoísmo de un solo actor hundió a Black Adam, saboteó el futuro de Shazam y humilló públicamente a Superman. El DCEU estaba literalmente muerto, envenenado y enterrado por sus propios creadores. Pero los ejecutivos habían subestimado algo muy importante. Habían subestimado la furia del internet, dando paso a la rebelión de los fans y la prueba final. Por años los ejecutivos de Warner juraron, perjuraron y rejuraron que el famoso Snyder Cut, la versión original de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, no existía. Decían que era un mito de internet, un berrinche de 4 nerds en Twitter. Pero la campaña Release the Snyder Cut se volvió un monstruo imparable. Los fans pagaron avionetas con pancartas sobre los estudios de Warner, compraron enormes espectaculares en Times Square y recaudaron cientos de miles de dólares para la prevención del suicidio en honor a la hija de Snyder. Fue un movimiento sin precedentes en la historia de Hollywood. Y entonces, en 2020, ocurrió algo que Warner no tenía planeado: una pandemia global y el lanzamiento de su nueva plataforma, HBO Max. Estaban desesperados por contenido para conseguir suscriptores, así que tragándose su propio orgullo fueron con Zack Snyder. Le dieron 70 millones de dólares para terminar los efectos especiales de su visión original y él aceptó. Y así en 2021, Zack Snyder's Justice League vio la luz. Una película épica de 4 horas. ¿Y saben qué fue lo peor para los ejecutivos? Que la película era genuinamente buenísima. Ese fue el verdadero golpe bajo para la junta directiva. El Snyder Cut le demostró al mundo entero que la trama original sí tenía sentido y tenía alma. Que el arco de Cyborg era el corazón de la película, que el villano imponía terror y que no hacían falta chistes tontos. Demostró sin lugar a dudas que el fracaso de 2017 no fue culpa del director, aunque sí en parte, pero más fue culpa de los trajeados y las tijeras corporativas. Sin embargo, en lugar de aceptar su error y abrazar este éxito monumental, ¿qué hizo Warner? A los pocos días del estreno, la entonces presidenta del estudio, Ann Sarnoff, dio una entrevista oficial diciendo que el Snyder Cut era un callejón sin salida. Confirmó que jamás continuarían esa historia y mandaron a callar a la audiencia. Literalmente le declararon la guerra a sus propios consumidores. Con esto, Warner había creado un Frankenstein que ahora ya no podía caminar. Y las decisiones que tomaron después, guiadas puramente por la avaricia y el pánico, nos llevaron directo a el último clavo en el ataúd.
Llegamos a la era de David Zaslav, el nuevo CEO que fusionó Warner Bros. Con Discovery. Y este hombre no venía a hacer arte, venía a recortar gastos a lo loco con un machete. En el año 2022, Warner cometió el acto más cínico y despiadado en la historia moderna del cine. Tenían una película de Batgirl completamente terminada. Había costado $90 millones. Tenían a Brendan Fraser como el villano e incluso traía de regreso a Michael Keaton como Batman. Estaba en la etapa final de postproducción. ¿Y qué hizo David Zaslav? La agarró, la encerró en una bóveda virtual y la borró de los servidores para siempre. Nunca nadie la va a poder ver. ¿Por qué? ¿Porque era mala? ¡No! La destruyeron pura y exclusivamente para declararla como pérdida y obtener una deducción de impuestos. Literalmente tiraron el trabajo de cientos de artistas a la basura para ahorrarse unos cuantos millones en el fisco de Estados Unidos. Pero aquí entra la hipocresía más asquerosa de todas. Borraron Batgirl por impuestos, pero al mismo tiempo protegieron a capa y espada una película de $200 millones. Mi favorita para criticar, The Flash. ¿Y por qué es hipócrita, dirán? Porque el protagonista de The Flash, Ezra Miller, estaba literalmente protagonizando un tour criminal en la vida real. Tenía acusaciones de secuestro, robos, alteraciones del orden público y órdenes de restricción. Ezra Miller era un prófugo, pero Warner se negó a cancelar la película. Ignoraron todas las polémicas de ese loco, luego tomaron la película, la promocionaron descaradamente diciendo que era la mejor película de superhéroes de la historia y la estrenaron en 2023. El resultado, The Flash fue una de las bombas de taquilla más catastróficas de todos los tiempos. Perdieron más de $200 millones, usaron un CGI caca que parecía de PlayStation 2, y en un acto verdaderamente falto de ética, usaron inteligencia artificial para revivir a actores muertos como Christopher Reeve, solo para vender una nostalgia barata. El caos interno era tan grande que el final de The Flash lo tuvieron que regrabar 3 veces, cambiando de Batman a cada rato. Hasta que terminaron poniendo a George Clooney como un chiste de mal gusto porque los directivos ya no sabían ni qué universo estaban cerrando. El 2023 fue una masacre absoluta. Shazam 2, The Flash y Blue Beetle fracasaron miserablemente. Y el tiro de gracia fue Aquaman 2. Una película que pasó por 3 presidentes distintos de DC, sufrió meses de regrabaciones por ataques de pánico de los ejecutivos y cargó con todo el circo mediático tóxico del juicio de Amber Heard. Fue una muerte lenta, agónica y sin dignidad. El paciente estaba en coma y por suerte llegó alguien a desconectarlo y salvarlo de su miseria. Ante semejante nivel de radiactividad en la marca, Warner tomó la única decisión médica posible: amputar todo el brazo. Contrataron a James Gunn, el arquitecto que hizo maravillas con Guardianes de la Galaxia, y le dieron las llaves del reino para quemar el universo extendido de DC hasta los cimientos, anunciar su nuevo capítulo de Dioses y Monstruos y empezar desde cero absoluto. Y siendo muy sinceros, era lo que necesitábamos y necesitaba Warner. Lo que James Gunn ha preparado para esta nueva era, y sobre todo esa vibra y el diseño del nuevo Superman con David Corenswet, nos ha devuelto algo que Warner nos había robado hace años: la esperanza. Volver a ver a un Superman que no es un dios oscuro e inalcanzable, sino un faro de luz, trajes con colores vibrantes que celebran la magia del cómic en lugar de avergonzarse de él, se siente por fin que hay alguien al volante que realmente ama a los personajes y no solo a sus billeteras. Tenemos proyectos buenos del nuevo universo que ya se anunciaron y ojalá, en serio, ojalá no decepcionen, porque Superman fue un gran paso, y The Batman 2 con Pattinson definitivamente será un peliculón, solo hay que esperar. Y para que se alivien un poco, el director Matt Reeves ha dicho que su Batman no forma parte del universo de Gunn. Dijo, son historias que corresponden a los Elseworlds de DC. Esto es, continuidades encapsuladas dentro de sí mismas y que no tienen nada que ver con la transición del antiguo DCEU al actual DCU de James Gunn. En fin, al universo extendido de DC no lo mató ni Marvel, ni las críticas, ni los fans de internet. Lo asfixió la avaricia de una junta directiva que pensó que podía comprar un legado en lugar de construirlo. Aprendieron por las malas que puedes tener a los dioses más grandes de la cultura pop en tus manos, pero si los tratas como simples números en una hoja de cálculo para cobrar un bono navideño, el público te va a dar la espalda totalmente. Ahora quiero saber qué opinan ustedes respecto a esto. ¿Creen que James Gunn logrará salvar la jerarquía de DC con el nuevo Superman, o el daño que dejó Warner a los superhéroes ya es irreparable? No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video en el canal. ¡Nos vemos!